Ahora vamos a tener una lectura de la ley. Eso viene del libro de Éxodo, el capítulo 20, versículos del 1 al 17. ¿De acuerdo? Puedes continuar. Y Dios habló todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás para ti ninguna imagen tallada, ni ninguna semejanza de cosa alguna de lo que está arriba en el cielo, ni de lo que está abajo en la tierra, ni de lo que está en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, ni les servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no considerará inocente a quien tome su nombre en vano. Recuerda el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es el día de reposo para Jehová tu Dios. En él no harás obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni animal alguno, ni el extranjero que habita dentro de tu puerta. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna otra cosa que le pertenezca a tu prójimo. Vayamos al libro de Eclesiastés, específicamente aquí al capítulo 12. Y allí, por favor, leamos los versículos 13 y 14. Sigue. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Temamos a Dios y guardemos sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, con cada cosa secreta, sea buena o sea mala. Vayamos al libro de Apocalipsis, capítulo 22, leamos los versículos 14 y 15. Siga. Bienaventurados los que cumplen sus mandamientos, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que puedan entrar por las puertas en la santa ciudad, porque fuera quedarán los perros y los hechiceros y los fornicarios y los homicidas y los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Agradecemos a Dios por la lectura de la ley. Recuerdan hace mucho tiempo cuando estábamos en televisión por cable, lo leíamos y luego se preguntaba, ¿y ahora qué tiene de malo? Cualquiera que les diga a ustedes que no es necesario guardar la ley, esa persona está intentando asesinar sus almas para siempre. Ustedes lo comprenden, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos y como siempre es un gran placer para mí poder estar aquí frente a ustedes en este sagrado día de reposo del Señor. Saben, hermanos y hermanas, esta es la última etapa de la historia negra contada por los profetas. Pero esta es la única que te va a dar la información completa y detallada que necesitas saber. ¿Qué es lo que te depara el futuro a ti? La historia de la gente negra, contada por los profetas, parte 5. La adopción. Historia negra contada por los profetas, quinta parte, la adopción. Ustedes saben, hermanas y hermanos, hay muchísimas personas en las iglesias por todo el mundo y la verdad es que no tienen la más mínima idea de lo que Dios está realmente haciendo en estos momentos. Esta solía ser una serie de 4 partes, pero la razón por la que decidí añadir la quinta parte, como bien sabes, hace ya un tiempo, es porque mi deseo es que sepa el mundo entero, que sepa la verdad. Que nuestra misión va más allá de simplemente hablar de un solo pueblo. Nosotros somos los sacerdotes de Dios. Se supone que debemos instruir a todos los hijos e hijas de Adán y Eva, a nuestras hermanas y hermanos, sobre lo que Dios está haciendo. Y una de las cosas que el Señor va a tener que hacer, Él tendrá que volver a adoptar a todos sus hijos, a causa de lo que Adán y Eva hicieron en el jardín del Edén, mis queridas hermanas y hermanos.
Así que esto va un poco más allá de lo que entendemos por la historia afroamericana. Para instruirte sobre la historia de la creación, pero daremos inicio en el libro del Génesis, específicamente en su primer capítulo. Génesis capítulo 1. Porque saben, todos ustedes vienen de otras iglesias y les digo ahora, no les pregunto, les afirmo, las cosas que aprendan aquí ni siquiera las habían escuchado antes de venir. Y no es que yo sea una persona tan sabia o que el pueblo de Israel, de Dios, sea algo tan grandioso. Es simplemente que nosotros enseñamos esta Biblia. En lugar de venir aquí y desenterrar alguna pequeña historia antigua para que suene bien y te haga sentir feliz. Porque algunas de las enseñanzas que impartimos aquí, hermanas y hermanos, y si no estás haciendo las cosas bien, difícilmente vas a poder ser feliz. Porque a nadie le gusta escuchar sobre quemarse en el fuego eterno y que los gusanos te coman para siempre sin ser consumido ni quemado. Es una situación horrible en la que estar, pero eso está en el libro y sé que va a pasar. Siempre le digo a la gente, bueno, no puedes probar que la Biblia, es verdad. Yo dije, ¿es así? Me puse a leer, decía, el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. ¿Qué pasaría si te pongo una almohada sobre la nariz y la boca? Entonces vas a ser un alma muerta. Y luego dijo, polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué hacen en cada funeral? Echa tierra. Te llevan y te devuelven al polvo, ¿no es así? Esa es una prueba absoluta. Y todo lo que está en la Biblia puede ser probado. Dios es quien estableció el orden para que las mujeres tengan a los bebés. ¿Has visto a un hombre tener un bebé ya? No. Así que en definitiva, hermanas y hermanos, la palabra de Dios es absoluta y estamos contemplando absolutos en este momento, hermanas y hermanos. Pero en este preciso momento les vamos a demostrar por qué la humanidad, no solo el pueblo de Israel, sino el ser humano en general, tuvo que ser adoptado. Pero ¿saben ustedes quién era el encargado de traerles esta verdad? Fueron los sacerdotes de Dios. Sí, fuimos nosotros, los gentiles. Ellos no les enseñaron absolutamente nada. Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 y luego vamos a saltarnos 1 y 1. Léelo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Cuánto tiempo duró? No tenemos ni la menor idea. Bajemos al versículo 11 y sigamos adelante. Y dijo Dios, produzca la tierra hierba, la hierba que dé semilla, y el árbol frutal que dé fruto según su especie, cuya semilla esté en sí mismo sobre la tierra. Y fue así. Él comentó, ahora incluso cuando llegas a la vegetación, Y cada elemento, cada ser, produzca su fruto conforme a su propia y particular especie. Y la tierra produjo vegetación, hierba que da semillas según su propia especie, y árboles que dan fruto, cuya semilla está en su interior según su propia especie. Y Dios vio que era bueno. Ahora, quiero que tomen buena nota de cómo el Señor siempre dijo según su especie. Por favor, pasen al versículo 24. El versículo 24. Y por favor, continúen. Mejor dicho, el 21 y sigan leyendo. Y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron en abundancia según su especie, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Cada cosa según su especie. Ahora baja hasta el 24 y continúa. Y dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su especie. Pausa, ganado y reptiles y bestias de la tierra según su especie. Puedes Pausa, seguir, y fue ajá. así, pausa. Y creó Dios las bestias de la tierra según su especie, y el ganado según su especie, y todo reptil de la tierra según su especie. Pausa, y vio Dios que era bueno. ¿Te das cuenta de cómo el Señor está poniendo énfasis en esta palabra? Conforme a su especie. Los caballos tienen sus propios caballos. Los perros tienen sus propios perros. así es. Las personas tienen personas. Así es. Como un hermano, como si intentara decir, bueno, sabes, vamos a encargarnos de la evolución. Eso no está en la Biblia. Bueno, ya sabes. Yo dije, sí, pero la evolución existe. ¿De qué se trata? Toda rana o sapo es primero un renacuajo. ¿Qué es en realidad cada mariposa? Pause. En un principio no era más que una oruga. Pause. Y eso, precisamente, es la evolución. Pero antes que cualquier otra cosa, cada hombre es un hombre.
Algunos vendrán con la típica historia de que, ya sabes, pause, el ser humano evolucionó de los simios. Yo les dije, necesitan ir pause, al zoológico y preguntarles a los simios, ¿qué les pasó a ustedes? Lo único que hago es mostrarles lo tonto que es este hombre. Y nosotros lo estamos aceptando, según su propia especie. Pero, ¿cuál es el Tenemos siguiente el versículo Adelante. 26. Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y que ejerzan dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahora, notan que el Señor no dijo, hagamos así al es, sí, hombre así es. según nuestra especie, ¿verdad? Él dijo, A nuestra hagamos imagen. al hombre a nuestra propia imagen y semejanza. Hay una diferencia entre la semejanza y la especie. Alguien puede hacer una estatua tuya que se parezca a ti en todo. Si te sale un grano en la frente, pueden ponerte un grano ahí mismo, pero esa estatua va a permanecer de pie en ese lugar hasta que alguien decida moverla. ¿Sabes por qué? Porque está hecha a tu imagen, pero no según tu especie. Adelante, por favor, lee. Y creó Dios al hombre a su propia imagen. A imagen de Dios lo creó. Siga. Varón y hembra los creó. Porque el hombre y la mujer son el ser humano. La gente no logra entender eso. Una vez tuve una hermana que me dijo, la Biblia es machista. Y yo le respondí, no, no es machista. Tú simplemente estás desinformada. Tú eres un ser humano femenino. Muchas veces el Señor, cuando habla del hombre, se refiere a la especie, no al Así individuo. es. Adelante, Y Dios lee. los bendijo y Dios les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Y repoblar la tierra. ¿Por qué repoblar? Repoblar significa, es decir, rehacer algo. ¿No es eso correcto? Y el hombre repobló la tierra. ¿Qué había aquí antes del hombre? Los dinosaurios, hermanas y hermanos. ¿Cómo sé que los dinosaurios estuvieron aquí? Es que si ellos estuvieran, si hubieran sido parte de la creación de Adán, entonces habrían estado en el arca de la alianza, porque él trajo a cada animal a través del pacto. ¿Cómo es que no vemos un tiranosaurio rex corriendo por aquí? Claro. Ya que él fue parte de la creación que el Señor hizo, él mismo le proveería petróleo y gas a este hombre. El Señor nos puso la mesa, hermanas y hermanos, pero por favor sigan y lean. Y llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar y sobre las aves de los cielos y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora bien, esto te permite comprender que Dios tenía reservada una posición de mayor importancia para el hombre. Aunque no lo creó exactamente a su propia especie, lo estableció como Señor de todo lo existente. Solo Dios está por encima de todas las cosas, así que el segundo en autoridad y mando es el hombre. Ahora bien, ¿de dónde obtuvo él a este hombre? Vayamos al libro del Génesis, específicamente al segundo capítulo, y vamos a comenzar a leer a partir del versículo número 7, capítulo 2, versículo 7. Muy bien, adelante. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y el hombre fue un ser viviente. Y el hombre se hizo un alma viviente. Él no te puso un alma, tú eres un alma. Hay gente que me dice, bueno, los judíos saben esto. Y los judíos, yo miro a este rabino judío. Él dijo, Dios creó al hombre sin alma. Luego tienes esa alma que viene del cielo y entró en un hombre, así que necesitaba un cuerpo para existir en la tierra. Yo solo cambié el canal. Adelante, lee. Ahí Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y allí puso al hombre que había formado y de la tierra hizo Jehová Dios brotar todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ahora, los árboles que él te iba a dar de comer brotaron de la tierra, pero había otros 2 árboles en el jardín. Adelante, lee. El árbol de la vida también en medio del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, en otra lección profundizaremos en todo eso. El árbol de la vida es Jesús, queridas hermanas y hermanos, antes de que él viniera en el nombre de su Padre. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal es Satanás, el mismísimo diablo. Y esa es la única de la que el Señor te prohibió comer en aquel entonces. ¿En qué versículo estamos? Eso fue lo que acabamos de leer del verso número 9. Pero sigue. ¿Qué te parece si nos saltamos al 16? Continúa leyendo, por favor. Bueno, espera un momento. No, esto es el versículo número 2, ¿verdad? Mis disculpas. Ahora, por favor, pasemos al versículo 16. Dios les dio una única cosa que Él no deseaba que hicieran. Y ni siquiera pudimos cumplir con esa única instrucción. Él no les entregó una lista de 10 mandamientos, sino uno solo. ¿Cuál fue entonces ese único mandamiento? Adelante.
Y el Señor Dios mandó al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer libremente, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ahora le dio solo un mandamiento. Solo no comas de este árbol del conocimiento del bien y del mal. En otras palabras, no vayas allí a pasar el rato y hablar con Satanás, porque él te dirá cosas que son contrarias a lo que yo digo. No pudieron hacer eso, pero a lo que debes prestar atención es que el día que comas de él, ese día morirás. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubieran comido de él? No habría habido ninguna muerte, ¿verdad? Todo es así de simple, hermanas y hermanos. Veamos si el hombre escucha. Vayan a Génesis, el capítulo 3. Vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Génesis 3 y 1. ¿Ves? No deberías escuchar esto en una clase de hebreos israelitas. Pero deberías escuchar este tipo de enseñanza cuando los sacerdotes enseñan. Gracias. Verso 1, empieza. Ahora, bien, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado. Y le dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comeréis de todo árbol del huerto? Ahora, la serpiente, hermanas y hermanos, no es otra cosa que Satanás, el diablo. La gente anda por ahí hablando de que las serpientes hablan. Tienen a un Adán y Eva bajo un árbol y una serpiente colgando de la rama, susurrando al oído de Eva. ¡Vamos, hombre! Eso es peor que comer una manzana y educarse. Sí. Él era más sutil que la criatura del campo y se acercó a Eva diciendo, sí, Dios dijo que no comeréis de todo árbol. ¿Qué dijo ella? Adelante, lee. Y la mujer le dijo a la serpiente, del fruto de todos los árboles del jardín podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho, no comeréis de él, ni tampoco lo tocaréis, para que no muráis. Así que en ese preciso momento ella estaba comiendo. Ella se estaba comunicando con este muchacho. Por favor, continúa y lee. Y la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis de ninguna manera. La primera mentira que se haya contado en la historia salen directamente de la boca de Satanás. Así que si ahora eres un mentiroso en el nombre del Señor, entonces sabes muy bien quién estudió, ¿no es así? Adelante, por favor. Sí, Señor, porque sabe Dios que el día en que de él comáis, entonces vuestros ojos serán abiertos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Ahora bien, él dijo la verdad en ese momento, pero lo que dijo fue, seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Él quería apartarte para que no pudieras llegar a ser Dios. Él también hizo un buen intento. Adelante, puedes leer. Y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para su alimento, y que era agradable a los ojos. Eso habla de alimento espiritual, hermanas y hermanos. Saben, ustedes consumen mucho más con su mente que con su boca, pero el Señor les está haciendo saber esto para que entiendan que la información que reciben también se consume y entra en lo más profundo de ustedes. Una vez que capten y comprendan esto, entonces podrán entender lo que significa ser llenos del Espíritu Santo. Están entendiendo que están llenos de la poderosa palabra de Dios. Pero tienes que entender eso. Así que ella vio que era bueno para comer y para hacer a uno sabio. Adelante y lee. Y un árbol que era sumamente deseable para obtener la sabiduría. Ella tomó de su fruto y lo comió y también se lo dio a su marido que estaba con ella y él también lo comió. Eso te hace saber quién habló con el diablo y quién llevó la conversación, ¿no es cierto? Pero sigue y lee. Y le fueron abiertos los ojos a ambos y comprendieron que estaban desnudos. ¿Y por qué? ¿Sabes? Por la forma en que tus ojos, eso quiere decir que ya te han informado y andabas por ahí desnudo y ni siquiera te dabas cuenta. Nadie sentía vergüenza y ellos sabían perfectamente que estaban desnudos. Continúa leyendo. Y cosieron hojas de higuera uniéndolas cuidadosamente entre sí. Adelante. Con ellas se confeccionaron delantales y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco de la tarde. Espera un momento. Está diciendo que el Señor estaba en el jardín del Edén, el mismísimo Dios de la creación. Miren, hermanas y hermanos, Dios siempre ha querido estar entre su creación, pero nosotros lo hicimos tan difícil que Él tuvo que levantarse de la tierra, pero Él estaba aquí. Ellos escucharon su voz. ¿Y qué fue lo que pasó? Adelante. Y Adán y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios en medio de los árboles del huerto. Y Jehová Dios llamó a Adán y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y por eso me escondí. Entonces, ¿qué fue lo que dijo Dios? Procede a leer. Y él dijo entonces, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? No puedes comerte una manzana y luego decir, oh no, no tengo nada de ropa puesta. Ellos comieron el fruto de la mentira. ¿Quién te dijo a ti que estabas desnudo? Termina de decir eso. ¿Acaso has comido del fruto del árbol del cual te ordené que de ninguna manera debías comer?
Ajá, él dijo, ha comido del árbol que te ordené no comer. Luego dictó sentencia sobre él. Baja al versículo 17 y léelo. Y a Adán le dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido Ahora del bien, árbol del fíjense, cual... él no mencionó la voz de Satanás, ¿o sí? Sí, la Adán voz- jamás conversó directamente con el diablo. La conversación se produjo, llegó a través de la mujer. No es para condenar a la mujer, porque todo lo que Adán debió haber hecho era simplemente decir lo que Job le expresó a su propia esposa. Mujer, hablas como una de esas necias, y así no estaríamos muriendo en este día. Por esa razón, el Señor le dijo a Adán, Así es. porque la mujer ya tenía que tener bebés. Y probablemente no iba a sentir mucho dolor, o de hecho ningún dolor en absoluto. Pero él dijo, por causa de lo que hiciste, vas a tener dolor en el parto. Yo no soy mujer, pero apuesto a que muchas de ustedes, chicas, saben que ese parto fue bastante difícil, ¿verdad? ¿En qué versículo estamos en ahora? medio Adelante, del por favor, empieza a 17. leer. Y Adán le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Empiece. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Eso significa que tendrás que esforzarte mucho, Señor. ¿Por cuánto tiempo tendrás que hacerlo? Baja al versículo 19 y sigue leyendo. Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que regreses a la tierra Pues sigue. de donde fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo sin falta volverás. ¿Dónde ponen a los muertos? En Ya la sea tierra. que los entierren o los cremen, de todas formas, acaban bajo tierra, pues no son más que polvo. Las cenizas son polvo quemado. Así es. Por favor, salta directamente al versículo 21 y continúa. Y también para Adán y para su esposa, el Señor Dios les confeccionó vestiduras de pieles y con ellas los cubrió. Y el Señor Dios Ahora, presten mucha atención para que les demuestre que la paga del pecado es sin duda la muerte. ¿De dónde creen ustedes que Dios consiguió esa piel? ¿De dónde la obtuvo exactamente? De los animales, por supuesto. Él tuvo que sacrificar algo, tuvo que matar a un ser vivo para conseguir esa piel, porque la paga del pecado es la muerte. Es decir, desde el mismísimo principio, antes de que el ser humano comenzara a morir, un animal inocente tuvo que morir por él. Pero la gente no le presta ninguna atención a eso y tú crees que puedes seguir pegando contra Dios y que te vas a salir con la tuya. Amigo, te espera una gran sorpresa y una lección, pero cuando te des cuenta de eso ya será demasiado tarde. y Adelante, dijo lee. Jehová Dios, he aquí, el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros para conocer el bien y el mal. Así que Satanás dijo una parte de la verdad, ¿no es cierto? Por favor, continúa Sí, leyendo. pausa y ahora, para que no extienda su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Pausa. Por tanto, el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que labrara la tierra de donde había sido tomado. Un momento. O sea que solo teníamos que comer del árbol de la vida y viviríamos para siempre. Sí. ¿No es eso lo que el libro te dice aquí? Pero él dijo, ahora saquemos a este hombre del jardín. Continúa Ajá. leyendo. Así pues, echó fuera al hombre y colocó al oriente del jardín del Edén a los querubines y una espada flamígera que se movía en todas direcciones para así guardar el camino hacia el árbol de la vida. Así que él quería asegurarse de que no pudieras acercarte a su presencia. No estás preparado. Ahora Jesús es el árbol de la vida, hermanas y hermanos. Otra lección que les haremos saber. Y parte de esta lección también, que Él finalmente te dio acceso al árbol de la vida, pero es el camino equivocado, el largo camino, hermanas y hermanos. Te hace tener que esforzarte por ello, porque Dios estaba en el jardín del Edén, hermanas y hermanos. Y el primer pecado fue resuelto con un sacrificio animal. ¿No es así? Porque tuvo que matar un animal para conseguirles esas túnicas de piel. Piénsalo. Siempre ha estado ahí. Así que el Señor dictó sentencia sobre el hombre ahora. Veamos esta sentencia. Vamos al capítulo 82 del Salmo. Salmo 82. Porque ahora mismo todo lo que está pasando a nuestro alrededor Y todo lo que está sucediendo,
No tenía por qué haber sido así. Esto es precisamente lo que la gente no logra entender. Observa las guerras y todas estas cosas. Toda clase de maldad, gente siendo lastimada, la gente está enferma, todo tipo de enfermedades. Nada de eso tenía que haber pasado, hermanas y hermanos. Lo único que Adán y Eva tenían que hacer era obedecer a Dios. Eso es todo. Pero dado que ellos no lo hicieron, presten atención a lo que Dios les dijo. Salmo 82, versículo 1. ¿Sí? Salmo 82, 1. Ok, léelo. Dios se presenta en la asamblea de los poderosos. Él imparte justicia entre los dioses. Dios está en la congregación de los poderosos. Él juzga entre los dioses. ¿Quiénes crees que son estos dioses? Eso habla de nosotros. Nos está diciendo lo que se supone que debemos ser. ¿Qué dijo? Adelante, lee. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y mostraréis favoritismo a los malvados? ¿Hasta cuándo van a juzgar de forma injusta y aceptar a las personas malvadas? Parece que para siempre, porque eso es lo que estamos haciendo ahora, ¿no es así? Bajen al versículo 6, y continúen. He dicho, vosotros sois dioses. Yo mismo he dicho, vosotros sois dioses. Es la voz de Dios la que se escucha aquí. El libro te dice que el Señor habla, sí, habla de aquellos que no existen como si ya existieran. ¿Sabes por qué es así? Porque Él va a hacer que suceda. Yo he dicho, vosotros sois dioses. Adelante, lee. Y todos vosotros sois hijos del Altísimo. ¿Cuántos son Todos exactamente? vosotros, Puede continuar. pero moriréis como los hombres. Si Pero van a caeréis morir como como uno hombres. de los príncipes. Y caer como uno de los príncipes. Israel fue creado para llegar a ser como Dios y no para morir, hombre. Pero debido a que fuimos allí, Dios nos impuso una sentencia de muerte, hermanas y hermanos, y Jesús mismo confirmó esto. Vayamos ahora al Evangelio de San Juan, capítulo 10. Por eso dice el libro que por boca de 2 o más testigos se establece un hecho. San Juan, capítulo 10. Porque Israel siempre ha sido muy inteligente, incluso más que el propio Dios. Pero Dios no está muriendo. Nosotros estamos muriendo, ¿no? Entonces, ¿quién es más inteligente que quién? 10 y 23. De acuerdo, puedes empezar. Y Jesús andaba por el templo, en el pórtico que se llamaba de Salomón. Entonces los judíos le rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos tendrás en la incertidumbre? Si tú eres el Cristo, dínoslo con toda claridad. Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Todos sabían que el Mesías iba a venir, pero adelante y lee. Jesús les respondió, ya os lo he dicho, y aún así no me creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, ellas dan Te testimonio lo de mí. dije y no me lo creíste. Él dijo, mi reloj te está hablando. Si él solo se acercara y dijera, sí, soy el Mesías. Hombre, quítate de mi vista. Él dijo, mira el trabajo. Eso me hizo saber que todos estos supuestos eruditos del Antiguo Testamento que tenemos en realidad no saben absolutamente nada sobre el Antiguo Testamento. Porque si hubiera leído el libro completo, desde Génesis hasta Malaquías, reconocerías a Jesús de inmediato, sin ninguna duda, porque todo está escrito sobre él. Él dijo, les hablé de las obras que yo mismo realizo. Pero no les estás prestando atención. Baja al versículo 30 y continúa. Yo y el Padre somos uno. Yo y mi Padre somos uno. ¿Sabes? Los gentiles, ellos no tenían conocimiento de eso. Por lo tanto, no hablaban de ello. Los predicadores afroamericanos, eso significa que Jesús y el Padre son la misma persona. Y la generación, la verdaderamente inteligente, entonces añadió un tercer Dios. Incluso tienen una forma de presentártelo a ti. Él fue el Padre en el momento de la creación. Él fue el Hijo en el acto de la redención. Y ahora es el Espíritu Santo que obra en la iglesia. Hay que ser muy estúpido para aceptar eso. Yo y mi Padre somos uno. Puedes leer. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para lapidarle. Jesús les contestó diciendo, muchas obras buenas y maravillosas os he mostrado de parte de mi Padre. ¿Por cuál de todas esas buenas acciones me queréis apedrear ahora? Muchas obras buenas de mi Padre les he mostrado. ¿Por cuál de todas estas obras me van a apedrear? Los judíos le respondieron diciendo, no te apedreamos por haber hecho una buena obra, No te apedreamos por haber realizado una buena acción. Por favor, sigue adelante sino por el y lee. grave pecado de la blasfemia. Y porque tú, siendo un simple mortal, te proclamas a ti mismo como Dios. Porque tú, siendo un simple hombre, te estás haciendo a ti mismo Dios. Déjame decirte, estas son las personas que se supone que deben estar a cargo del conocimiento de la palabra. Mira lo que Jesús les dijo a estas personas. Adelante y lee. ¿Acaso no está escrito en vuestra propia ley? Yo dije, ¿sois dioses?
No está escrito en su ley, dije que somos dioses. Acabamos de leer eso, Así ¿verdad? es. Si él Adelante, llamó sigan dioses leyendo. a Ajá. aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, Sigue decís leyendo. vosotros de aquel a quien el Padre santificó y envió al mundo. Tú blasfemas porque dije, yo soy el Hijo de Dios. Ahora bien, ellos están proclamando, como bien sabes, que toda semilla con el tiempo debe reproducirse según su propia especie. Pero él mismo respondió diciendo, ¿acaso no está escrito en vuestra propia ley? Yo he dicho, sois dioses, pero el punto clave aquí es, y la escritura no puede ser quebrantada. Si la escritura no puede ser quebrantada, entonces, ¿qué seréis cada uno de vosotros? Y si no vas a ser Dios, serás inmortal en el lago de fuego, pero vas a estar allí para siempre. Dios no lo creó, nadie fue creado para morir y Él no va a permitir que nadie lo altere, hermanas y hermanos. Nadie veamos la primera muerte que fue creada entre los hombres. Vayamos ahora a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Pero nadie se toma la molestia de enseñarte la palabra de Dios. Tienes este gran libro enorme y vas a ir a alguna iglesia y dejar que un tipo te enseñe solo 2 versículos por 1 hora, a veces solo 1. Eso quiere decir que Dios hizo que este libro fuera escrito para nada. Ah, pero eso ya está escrito. Él dijo que la pluma es vana y el escriba también es vano. ¿Y por qué? Porque es que nadie lo lee. Pero cuando lees, algo anda mal contigo. Tú estás en una secta. Dije, pero son buenos. Pero esto, ¿sabes qué? Esta secta puede leer la palabra. ¿Qué vas a decir? Tú no estás metido en ninguna secta. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo? ¿Cómo voy a saber que estás tratando con la palabra de Dios? Pues el Espíritu Santo me habló a mí. A mí eso me parece raro. A mí nunca me ha hablado en 57 años. Génesis 4:1. Adelante y lee. Y Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y Siga. dio a luz a Caín y dijo, he adquirido un varón del Señor. He recibido un hombre del Señor. Verán, hermanas y hermanos, lo que la gente no comprende es que la Biblia en los primeros tiempos hablaba, saben, siempre se refería a la parte masculina del hombre. No se dijo absolutamente nada sobre la mujer, porque el hombre es el que lleva la semilla. Pero si no hubiera habido una mujer, él no tendría dónde sembrar su semilla. Así que toda la creación estaría muerta desde el primer día. Pero ella dijo, tengo un hombre del Señor. Ahora todos los hermanos hebreos, ustedes dicen, bueno, ven a Caín, él era el padre de Satanás. Yo digo, el libro lo dijo del Señor. Yo digo, si vas a dudar de alguien, quizás debiste dudar de Abel, porque mira lo que dijo de Abel. Lee el versículo 2. Y ella dio a luz otra vez a su hermano Abel. Y Abel era un pastor de ovejas, pero Caín era un labrador de la tierra. Él no dijo absolutamente nada de que Abel fuera del Señor, ¿verdad que no? Así que si le vas a añadir un poco de misterio a quién es el padre de quién, entonces lo lógico es que hubiera sido Abel. Pero supongo que voy a dejar de soltar toda esta mala doctrina con la que he tenido que lidiar todos estos años antes de sacarte del tema. Pero bueno. Caín mató a su hermano menor. Por favor, salta al versículo número 8. El versículo 8, y puedes leerlo. Y Caín habló con su hermano Abel, y sucedió que cuando estaba en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y eso es porque lo de Abel. Su ofrenda fue aceptada por Dios y la de Caín no lo fue. Pero esa es otra lección. Por favor, sigue leyendo. Y el Señor dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él dijo, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, eso me dice 2 cosas importantes. Caín sabía que no matarás, de lo contrario habría dicho, oh, lo maté, él está allí 2 filas más allá, pero no, intentó mentir. No sé, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Y otra cosa, la gente lee en Apocalipsis sobre las almas bajo el altar que dicen, ¿cuándo seremos vengados? Mira, eso está en el cielo. Yo digo, sí, supongo que la sangre también puede hablar, ¿eh? Todo lo que el Señor está diciendo es, yo sé lo que has hecho. Y los que tienes que matar deben ser justificado. En otras palabras, el día de la retribución tendrá que llegar por todo lo que han hecho. La sangre no habla, hermanas y hermanos. Está claro. Adelante. Pueden leer.
Y ahora, maldito seas de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Prosigue. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza ni su fruto. Errante y fugitivo serás en la tierra. Ahora bien, él dijo que Caín fue completamente desheredado. Hermanas y hermanos, sí, en este momento totalmente desheredado, y eso lo veremos más adelante. Pasemos al versículo 16. El versículo 16, y por favor, continúen. Y Caín salió de la presencia del Señor Ajá. y habitó Puede en la seguir tierra adelante. de Nod, al oriente del Edén. Y Caín conoció a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó él una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Así que ahora un hermano me preguntó, ¿de dónde sacó Caín a su esposa? ¿De entre sus hijas? No, de entre sus hermanas y hermanos. El Señor simplemente no se detuvo a hablar de ellos, y te lo mostraremos más adelante, sino de entre sus hermanas. Por favor, continúa leyendo. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró ¿A qué verso te Lamec, refieres? Por 18. favor, Y continúa. Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Empieza. Y Ada dio a luz a Jabal. Él fue el padre de aquellos que habitan en tiendas y de todos los que poseen ganado. Y el nombre de su hermano era Jubal. Nos encontramos en el versículo 21. Sí, por favor, pasemos Versículo ahora al 21, ¿por qué me 23. dejas ir más allá de eso? Salta al versículo 23. Versículo 23 y adelante. Y Lamec dijo a sus esposas, a Ada y a Sila, escuchad mi voz. Ahora bien, Lamec tenía 2 esposas y les dijo a sus esposas, Ada Oíd y Sila, mis por dos favor, procedan a esposas leer. de Lamec, Ajá, sí, atended a mi adelante. palabra, Ajá. porque maté a un varón por mi herida y a un joven por mi golpe. Así que ahora era exactamente como su padre, ¿no? Un asesino. La simiente de Caín era también asesina. Así que vamos a ver algo diferente. Vamos a bajar al versículo 25. Estoy Sí, en el versículo 25, y sigue ¿verdad? adelante. Sí, 25. Y Adán conoció de nuevo a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo ella, me ha concedido otra descendencia en lugar de Abel a quien Caín mató. Esa es una semilla para seguir adelante. Él me ha concedido otra descendencia, Set. A Set nadie lo menciona nunca. Pero hay algo más que realmente me llama la atención aquí. Puedes empezar a leer. Y a Set, a él también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Espera un momento. ¿Qué te dice eso de Caín y su simiente? No lo hicieron, no invocaron al Señor. No oraron. Porque había sido desheredado. Dios lo expulsó de su presencia. Por esa misma razón, sus hijos se convirtieron en asesinos, tal como lo fue él. Solo cuando Set tuvo hijos fue que empezaron a invocar el nombre del Señor. Y para demostrarte que había sido desheredado, Dios ni siquiera lo mencionó en el linaje. Vamos a Génesis, por favor, al capítulo 5, Génesis 5, y comenzaremos la lectura en el versículo 1, 5 y 1. Vale, procede. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó su nombre Adán. Eso significa que tanto Adán como Eva eran llamados Adán. Adán le dio a Eva, a la mujer, el nombre de hermana y hermano, pero ambos eran Adán. Este fue el verdadero comienzo de la creación. Por favor, sigue leyendo. El día en que fueron creados. Y Adán vivió 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y los días de Adán, después que engendró a Set, fueron 800 años y engendró hijos e hijas. Ahora, ¿qué te hace pensar que no engendró hijos e hijas antes de Set? Tiene fotos de antes y después, pero por favor sigue leyendo. Y la totalidad de los días que Adán vivió fue de 930 años. Y después Puedes de eso continuar, murió. puedes Y continuar. Set vivió 105 años. Y en ese tiempo engendró a Enos. Pues Y sigue. Set, después de haber engendrado a Enos, vivió 807 años más. Y tuvo hijos e hijas. Y él engendró hijos e hijas. Y así comenzaron a poblar la faz de la tierra. Pero es importante recordar que Caín, quien había sido desheredado, también tuvo su propia descendencia, hijos e hijas. Claro. Pero veamos algo aquí.
De repente alguien empezó a fijarse en las mujeres, sí, en las mujeres, y comenzó a sentir una atracción por ellas. Génesis 6, porque esto nos va a dar una nueva oportunidad para poder aclarar una mentira que se ha estado difundiendo por ahí. Génesis 6 y el versículo 1, Génesis 6 y el versículo 1. Adelante, por favor, léelo. Y aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que ellos escogieron. Aquí y ahora. A causa de un malentendido, ellos piensan que los únicos hijos de Dios mencionados en la Biblia eran los ángeles, porque los sacaron de Job. En otras palabras, ellos están diciendo que los ángeles fueron y se acostaron con mujeres de carne y hueso que concibieron hijos, y así fue como surgieron los gigantes en la tierra, y a ellos los llaman Nefilim. Miren la altura de esos gigantes. Algunos de ellos eran más altos que la torre Sears, ¿no es verdad? ¿Por qué será que no vemos absolutamente ningún hueso? Vemos los huesos de los dinosaurios, como el tiranosaurio Rex, y todos esos grandes lagartos están enterrados en la tierra. Esto vino mucho después de ellos. ¿Cómo es posible que no vea ningún hueso gigante? Un hueso de la pierna que sea más grande que yo, solo un único hueso de la pierna. Porque no logran comprender la verdad, ya que fueron instruidos por los gentiles y también por los camitas. No por sacerdotes israelitas. Así que cuando estas hijas, estos hijos de Dios, que como les vamos a mostrar, son precisamente aquellos que vinieron y sirvieron al Señor, miraron a las hijas de los hombres, es decir, a las mujeres que descendían de Caín, aquellas que no servían a Dios. Lo leímos, ¿no es así? Dios sabía perfectamente que iba a haber serios problemas aquí. Siguiente verso. Y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre, porque él en verdad es también carne, mas sus días serán 120 años. Así que acortó sus años, mi espíritu no contenderá con el hombre para siempre. Lo voy a reducir a 120 porque él también es carne. Pero ahora les vamos a mostrar quiénes son estos hijos de Dios, porque necesitan saberlo, porque pueden buscar esto por su cuenta en Mateo 22 y 30. Pueden hacerlo por su cuenta. Les dirá que los ángeles no se casan ni se dan en matrimonio. Los ángeles son seres espirituales, al igual que Dios es un ser espiritual. Así que investiguemos a estos hijos de Dios, descubramos quiénes son. Vayamos a Lucas capítulo 3. Verán, todo se trata de aprender lo que el Señor quiere que sepan. Hermano, ¿cómo puedes saber que el Señor desea que nosotros sepamos esto? Porque Él mismo se encargó de que quedara escrito en el libro, y el Señor no hace absolutamente nada por pura vanidad. Si Él no quisiera que lo supieras, simplemente no estaría en el libro. Por esa razón no encuentras a los Nefilim en el libro. Bueno, sí, eso es correcto. Porque Él no quiere que sepas nada de aquello que nunca ha existido. Lucas capítulo 3, vamos a empezar a leer en el versículo 21, Lucas 3 y 21. Lucas capítulo 3, versículo 21. Porque el Señor en su infinita sabiduría y amor es absolutamente perfecto en todo lo que Él decide hacer y en cada palabra que pronuncia. Vale, adelante. Y sucedió que cuando todo el pueblo estaba siendo bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Prosigue. Y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal, como una paloma. Y una voz vino del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces, una voz vino del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en quien me he complacido plenamente. Por favor, continúa leyendo. Y Jesús mismo comenzó a tener aproximadamente 30 años de edad. ¿Por qué esperó él hasta los 30 años para comenzar su ministerio? Porque esa es la ley. La gente ni siquiera lo sabe. Tienes a un niño de apenas 5 años gritando, chillando y pataleando. Y dicen, mira, él es un ministro. El Espíritu de Dios está sobre él, no un espíritu de tonterías o de necedad. Y Jesús mismo comenzó a tener alrededor de 30 años de edad. Adelante. Siendo, como se suponía, ¿Siendo el como qué? hijo de Pause. Como se suponía que era el hijo de José. Como se suponía, el hijo de José. Adelante. El Que cual era era hijo hijo de de Eli. Heli. No vamos a repasar todos estos largos linajes. Vamos a saltemos directamente al versículo 33. Versículo 33 y por favor continúa.
el cual fue hijo de Menán, Ajá, el cual adelante, fue hijo de Matán, ajá, el cual adelante, fue hijo de ajá. Esrom, el cual fue hijo de Fares, el cual fue hijo de Judá, el cual fue hijo de Jacob, el Adelante, cual fue hijo adelante. de Isaac, el cual Ajá, fue hijo de sí, Abraham, adelante. el cual fue Así hijo que de Taré, mientras va el bajando, cual fue entonces hijo de saltemos Nacor. al versículo 38 y lleguemos a donde queremos ir. Versículo 38 y adelante. El cual era hijo de Ajá. Enos, el cual era hijo Quien de era Set, hijo de Enos, quien a su vez era hijo de Set, adelante. El cual era Quien el hijo de Adán, Adán. el cual era el hijo de Dios, que era el hijo de nuestro Dios. Miren, lo que la gente no llega a entender es que primero tienen que ser hijos de Dios a través de su palabra y de la obediencia a ella, si es que realmente quieren convertirse en un hijo espiritual, un verdadero hijo del Espíritu de Dios. ¿Lo comprenden? Noten que la descendencia de Caín no Adora a Dios. Pero Set, la descendencia de Adán y Set, adora a Dios. Por eso fueron llamados hijos de Dios, hermanas y hermanos. Y les mostraremos cómo se convierten en hijos de Dios antes de que hagan el cambio y se vuelvan según su naturaleza en lugar de solo a su imagen. Dirijámonos por favor a la epístola a los Romanos, capítulo 8. Sí, Romanos, el capítulo 8. Es por eso que malinterpretan tanto los escritos de Pablo, porque no saben distinguir la diferencia. Me dicen que no tienes que guardar la ley, no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. No entienden que la ley bajo la que ya no estás es la ley del sacrificio animal. Pero, ¿por qué razón no estaban enterados? Porque los sacerdotes no se lo enseñaron. Y le mostramos en la lección del sacerdote que, oye, el Señor trata con nosotros. Sí, solo con nosotros. Tenemos la responsabilidad de transmitirlo. 8:1. Romanos 8:1, léelo. Por tanto, ahora no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Ahora bien, si andas conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación para ti, porque estás en Jesús. Pero baja al versículo 5 y continúa leyendo. Porque los que viven según la carne tienen su mente puesta en las cosas de la carne, pero los que viven según el Espíritu tienen su mente puesta en las cosas del Espíritu. Las cosas de la carne es lo que esta carne y sangre desean, exigen. Esta carne y sangre anhelan todo el dinero. Quieren todas las mujeres, o si eres mujer, desean a todos los hombres. Quieres la mejor casa, el mejor coche, y no te importa en absoluto cómo lo consigas. Eso es vivir según la carne. Pero si estás caminando según el Espíritu, si realmente lo deseas, pero no puedes obtenerlo de una manera que sea correcta, entonces simplemente no lo obtienes, porque no robarás, no matarás, ni cometerás adulterio. Adelante, lee. ¿Qué versículo? Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Porque la mentalidad carnal es enemistad contra Dios, pues no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que la mente carnal, es decir, la mente que se inclina a la carne, es enemiga de Dios, porque no puede someterse a la ley de Dios. Y mientras se tenga esa clase de mente, nunca se estará sujeto a la ley de Dios, como lo fueron los hijos de Caín. Así es. Esto tienes que entender. Puedes seguir leyendo. Así que aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios. No es posible. Pausa. Adelante, por favor. Pero empieza a leer. No pausa. vivís Sí, según adelante. la carne, Pausa. sino Ajá. según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita verdaderamente en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no le pertenece. Así que ahora, fíjense bien, no están en el Espíritu. Ustedes están en el Espíritu si el Espíritu de Dios habita verdaderamente en ustedes. Pero si su Espíritu no reside en ustedes, entonces claramente no le pertenecen. ¿Comprenden esto que les digo con tanta claridad? Lee ese verso una vez más. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no le pertenece a él. Eso está bastante claro, ¿verdad que sí? Y vamos a abordar eso, ¿de acuerdo? Vamos a llegar a eso en un instante, pero por favor pasen al versículo 13 y presten mucha atención ahora. Ahora podrán comprender la descendencia de Adán y la de Set en comparación con la descendencia de Caín. Versículo 13, adelante. Porque si vivís conforme a la carne, ciertamente Ajá, por favor, moriréis. sigue adelante. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, epigua de Sheba. En otras palabras, deja de permitir que este cuerpo te meta en problemas. Por favor, Así sigue adelante. es, vosotros Lee, por ciertamente favor, adelante. viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, Porque todos aquellos que son conducidos por el Espíritu de Dios,
Ellos son los hijos de Dios. Son los hijos y también, por supuesto, las hijas de Dios, siempre y cuando te dejes guiar por el Espíritu. Pero no queremos dejarte. Dije, una posición nebulosa. Nosotros no nos ocupamos de asuntos turbios, así que normalmente te remitiría a esto, pero voy a volver, vamos a ir y leer esto. Porque ¿cuántos son guiados por el Espíritu de Dios? Son hijos de Dios. Eso significa que el Espíritu está en ti. Así que veamos qué es ese Espíritu. Vayamos a San Juan, capítulo 6, y vamos a leer un versículo. Versículo 63. San Juan 6 y 63, para que no te preguntes, ¿qué es el Espíritu de Dios? Porque la gente usa el Espíritu y el Espíritu Santo tan mal que no sabrías qué es el Espíritu de Dios si Él se arrastrara y te golpeara y mordiera en el pie. Y hay algo más, cuando uno empieza a hablar del Espíritu de Dios es fundamental que se fije en el contexto en el que se encuentra, porque podría estar refiriéndose a algo completamente diferente. Por esa razón, tenemos una lección específica que lleva por título El Espíritu de Dios en sus múltiples manifestaciones. Pero en esta situación particular nos estamos refiriendo al Espíritu que reside dentro de ti. Versículos 6 y 63. Bien, léelo. Es el Espíritu el que vivifica. El Espíritu es el que vivifica. La carne para nada aprovecha. La carne no tiene ningún provecho. Sigue adelante. Las palabras que yo les digo a ustedes, ellas son espíritu y ellas son vida. Entonces, ¿se refiere a la palabra? ¿Es correcto? Por eso, cuando Dios observó a los hijos de Adán y de Set uniéndose en matrimonio con las hijas de Caín, Él dijo, miren, mi espíritu no va a contender con el hombre para siempre. Mi palabra no va a permanecer siempre en el corazón de estos individuos. Así de sencillo, porque Él sabía que la influencia de las hijas de Caín iba a alterar profundamente la mentalidad de muchos de ellos. Tal como Adán lo hizo con Eva. ¿Y qué fue lo que pasó cuando Adán escuchó a Eva? Hemos estado muriendo desde entonces, ¿no es eso correcto? Por eso el Señor dijo, mi palabra no siempre contenderá con el hombre. En otras palabras, este hombre no siempre me escuchará a mí. Adán no escuchó a Eva, quiero decir, Adán sí escuchó a Eva y por eso es que estamos muriendo. De la misma manera ocurrió cuando los hijos de Dios contemplaron a las hijas de los hombres y aparentemente les hicieron caso a esas hijas porque la cosa se puso tan mal hasta que el Señor dijo, el pensamiento del hombre es continuamente malo. Entonces tuvo que ahogarlos a todos. Excepto por un solo hombre y toda su familia, Noé, queridas hermanas y hermanos, pero dado que la muerte... La condición de pecado en la que nos encontrábamos, hermanas y hermanos, Jesús tuvo que venir a rescatarnos de la muerte. Es así de sencillo. Él tuvo que venir a rescatarnos a todos de la muerte. Si hubiéramos escuchado a Dios, Eva nos trajo la muerte. Fue necesario que Jesús viniera a rescatarnos de la muerte. Y es el único que puede ofrecernos esa salvación. Ahora, vayamos al libro de Salmos, capítulo 49. Salmo 49. Por eso siempre lo digo, no me importa lo bajo y lo miserable que sea una persona, pero hay una cosa que sí sé. Si yo logro sobrevivir el tiempo suficiente, ellos acabarán muriendo y toda esa maldad se la llevarán a la tumba. Pueden causar muchísimo daño mientras estamos aquí, pero después de eso se marchan y todo termina. Así que cuando me encuentro con alguien con quien realmente no quiero estar, no voy a armar un escándalo ni a ponerme a discutir. Simplemente voy a ser paciente. Nos despertaremos una mañana y miraremos allí, su lugar estará vacío. Sí, y nadie es absolutamente puede cierto lo que acabas de decir. No me importa la cantidad de dinero que tengas. Salmo 49, versículo 1. 49 y 1, por favor, lee. Oíd esto, pueblos todos, escuchad atentamente, habitantes del mundo entero, Prosigue. tanto humildes como encumbrados, ricos y pobres por igual. Eso significa todos. Adelante y lean. Mi boca pronunciará palabras de sabiduría Prosigue. y la meditación de mi corazón será de profunda comprensión. Ahora, fíjense en esta sabiduría y entendimiento que David nos va a compartir. Pasen al versículo 6 y adelante. A aquellos que confían en sus riquezas y se jactan de la gran abundancia de sus bienes, Prosigue. ninguno de ellos podrá de modo alguno redimir a su hermano, ni dar a Dios rescate por su vida.
¿Alguna vez has visto a un rico sobornar a la muerte? No. Entonces, si va a redimir a su hermano, ¿no debería redimirse a sí mismo primero? Tienes razón. Como decían en la aerolínea, mira, si la presión de la cabina baja, caerán unas máscaras de oxígeno. Si tienes un niño al lado, ponte la tuya primero y luego ponle la suya. Así que lo primero que debes salvar es a ti mismo antes de poder salvar a otra persona. Claro. Pero él dijo, no me importa la cantidad de dinero que tengan, absolutamente nada. Ninguno de ellos, por ningún medio, puede redimir a su propio hermano, ni tampoco ofrecer a Dios un rescate por él para evitar su perdición. Para evitar que bajen y lean el versículo 9. Que él debería, sí, que él debería seguir viviendo eternamente y no conocer la decadencia. Que él pudiera vivir para siempre, eternamente, y que su cuerpo no se descompusiera en la tumba. Ellos no tienen a nadie, absolutamente nadie que pueda hacer eso. Ellos pueden, no importa cuán rico sea un hombre, no importa su fortuna, él no puede ofrecerle a Dios un rescate por tu vida, pero alguien sí lo hizo. Veamos quién. Vayamos ahora al libro de Mateo, el capítulo 20. Mateo, capítulo 20. No voy muy rápido para ustedes, ¿verdad? Vale. Mateo 20. Y vamos a empezar a leer en el versículo 27, porque ese fue Es una afirmación realmente profunda. No me importa los ricos que sean, ninguno de ellos puede ofrecer a Dios un rescate para que uno no vea la muerte y se descomponga en la tumba bajo tierra, tal como él lo dijo. Absolutamente ninguno. ¿Quién es, según dicen, el hombre más rico de todo el mundo? Salomón, ¿verdad? Él era más sabio y más rico. ¿Dónde está ahora? Todo el mundo está hablando de los Rockefeller, de ese Rockefeller. ¿Dónde está el Rockefeller del que estaban hablando? Oh, eso es bastante simple. Porque ellos no pudieron darle a Dios un precio de rescate que se comprarían a sí mismos para escapar de la muerte. Versículo 27, por favor, adelante. Y el que de entre vosotros quiera ser el más grande, que sea vuestro servidor. Eso es lo que el Señor le está diciendo a sus siervos. ¿Saben? Los gentiles se jactaban diciendo, yo soy esto, yo soy aquello, yo los domino a ustedes. Él dijo, no quiero que ustedes se comporten de esa manera. El que sea el más importante, quiero que también sea el servidor de todos ustedes. ¿Lo entienden? Por favor, sigan leyendo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, Incluso como el Hijo del Hombre, el Señor dijo, no vine a servir, adelante, lee, sino a ser servido. Adelante, para atender. lee, pero vine a servir. Adelante, lee. Y para entregar su propia vida en rescate por muchos. Y dar su vida en rescate por muchos. El dinero no podría haberte salvado de esa situación. Solo la palabra de Jesús, queridas hermanas y hermanos, podía redimirte de la muerte eterna. Así que en esencia, Jesús vino para rescatar a la humanidad de la muerte. ¿No es acaso una verdad tan sencilla? Porque si tú jamás hubieras estado muriendo, eso significaría que nunca habrías cometido ningún pecado. Así que vamos a reducir todo esto a su más fundamental y común denominador. Él vino específicamente para rescatarte de la muerte eterna. Y Él va a dar inicio con Israel, queridas hermanas y hermanos. Porque el Señor estableció un protocolo y tenemos que vivir con ello. Dirijámonos a Isaías, el capítulo 49. El capítulo 49 de Isaías. Porque el Señor lo dejó claro. Solo hay que leer este libro. Nada más. Un hermano me preguntó, hermano, tú eres un profeta. Y yo le dije, así lo soy un profeta de segunda mano. Che, ¿cómo voy a ser yo un profeta si todo lo que te digo lo estoy leyendo? Venga ya, hombre. ¿Vas a intentar explotarme la cabeza? Isaías capítulo 49, y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 1. Repito, por favor busquen en sus Biblias, Isaías capítulo 49, versículo 1. Ahora, por favor, procedan a la lectura. Oídme, oh isla, y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, hizo mención de mi nombre. Ahora, esto es Jesús hablando por boca de Isaías. ¿Sí? Ponte a leer. Y él ha hecho mi boca como una espada afilada.
¿Qué decía en el capítulo 19 del libro de Apocalipsis? De su boca salía una espada afilada y cortante. Decía claramente una espada. Es la espada del Espíritu Santo. Es la mismísima palabra de Dios. Esta palabra te hará pedazos. Te destrozará por completo si eres un mentiroso. Él ha hecho de mi boca una espada afilada. Por favor, sigue leyendo. Y a la sombra de su mano me ha escondido y me ha convertido en una te saeta escucho. pulida. Puedes En su continuar, por aljaba favor, me continúa. ha guardado y me dijo, tú eres mi siervo, oh Israel, en quien yo seré glorificado. Oh, hermano Boyce, fíjate, eso está hablando de Israel, no está hablando de Jesús. ¿De dónde crees que Israel sacó su nombre? Permítanme mostrarles. Esto sigue siendo eso es Jesús quien está hablando. Bajen al versículo 5 y sigan adelante, porque su nombre, Israel, era uno de sus nombres. Así es. Versículo 5. Puedes leer. Y ahora dice Jehová que me formó desde el vientre. Y ahora dice el Señor, aquel que me formó y me creó desde el vientre, por favor. Para continúa ser leyendo. su siervo, ¿para hacer qué? para hacer que Jacob regrese a su lado. Aunque Israel no sea congregado, yo seré glorioso a los ojos del Señor y mi Dios será mi fortaleza. Fue formado desde el vientre materno para hacer volver a Israel primero. Porque Israel es su nombre. Eran sus hijos, se lo vamos a mostrar, pero él tenía otro trabajo para él. Siga leyendo. Él dijo, es poca cosa que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Es poca cosa para ti ser mi siervo y levantar las tribus de Jacob. Y sigue adelante. Y restaurar los preservados de Israel. Y restablecer los remanentes de Israel. Y también te daré como luz para las naciones. So I was. También te daré una luz para los gentiles. Adelante, puedes leer. Para que seas mi salvación hasta los confines de la tierra. Eso significa, mis queridas hermanas y hermanos, que para que él pudiera llevar a cabo su propósito, tuvo que hacerlo de manera ineludible a través de la adopción. Los seres espirituales, por su propia naturaleza divina, no pueden tener hijos biológicos. Por lo tanto, tuvo que realizarlo a través de la adopción. Pero su plan comenzó específicamente con Jacob y toda su descendencia. Vamos a ver cómo llamó a Israel. Vayamos al libro de Génesis, el capítulo 32, el capítulo 32. Ahora bien, la única razón por la que un hombre que es espíritu puede tener hijos es, por supuesto, a través de la adopción. Por eso es que ningún ángel durmió con mujeres y por eso no tuvieron a los Nephilim. Mira, cuando tienes entendimiento, sabes cada mentira. Al verlo, esto es una mentira. Sabes que voy a estar volando por el cielo todo el día. Léeme eso. Estás mintiendo. Y luego viene un hermano que te dice, hermano, no deberías hablarle así a un hermano. ¿Entiendes? ¿Por qué no? Él está mintiendo. El problema es que somos demasiado cautelosos. Como dijo el Señor, Israel se hará divino como los filisteos. Así es. Génesis 32, y vamos a empezar a leer en el versículo 24. Miren lo que el Señor le dijo a Moisés, que le dijo a Faraón. Adelante, lean. Y Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él. Un momento. 32-24. 13, 32, yo soy el que pausa. Miren, Él nos va a rescatar a nosotros por medio de la adopción. ¿No es así? Y les voy a mostrar el primer ejemplo, que Israel fue el primero en ser adoptado. Sí, el primero. Así que ahora con la cita, Jacob se quedó solo. Por favor, empiecen de nuevo con eso. Y adelante. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta el despuntar del día. Pero y al sigue. ver que no podía prevalecer contra él, tocó la parte hueca de su muslo. Y la parte hueca del Siga. muslo de Jacob se dislocó mientras luchaba con él. Ahora sí, Jacob supo con quién estaba realmente tratando, especialmente cuando tocó la cavidad de su muslo. Él sabía con certeza que estaba lidiando con un ser espiritual. Él pensó que era Dios, pero era un ángel. Dios no se involucra de esa manera. ¿No sabes que la gente que se llama judía tiene una parte específica en el muslo que ya no comen de una bestia por esto? Pero eso es otra cosa. Sigue leyendo. ¿Qué versículo? Pues sí, él le Adelante. dijo, déjame ir porque ya está amaneciendo el día. Y él le dijo, no te soltaré a menos que me bendigas. Ahora bien, Jacob era un hombre de mucho juicio, ¿me entiendes? Porque había enviado a toda su gente, a todos los suyos, por delante, sabiendo que Esaú iba a salir a su encuentro y Esaú había jurado que lo mataría. Pero una vez que hubo enviado a toda su familia, a sus hijos y a sus esposas por delante, él se quedó completamente solo y entonces este ángel lo atacó y luchó con él, le tocó el muslo y aún así Jacob no lo soltaba. ¿Y qué fue lo que dijo? ¿Cuál verso mencionaste? Versículo Por favor, 27. continúa. Y le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Y entonces Jacob. él le preguntó con curiosidad, ¿cuál es tu nombre?
Jacob, adelante. Y le dijo, tu nombre ya no se llamará Jacob, sino Israel, porque como príncipe has contendido con Dios y con los hombres y has Ajá. prevalecido. Y fue precisamente en ese momento cuando Jacob fue adoptado. Recuerda, leemos en el libro de Isaías, capítulo 49, que el nombre Se de llamaba Jesús era Israel. Pero al momento de adoptar a Jacob, le cambió su nombre de Jacob a Israel. Ahora, cuando salgan a adoptar un niño, queridas hermanas y hermanos, hagan... ¿Acaso le permites que conserve su propio nombre? No, de ninguna manera lo haces. Pero permítenos mostrarte esto. Fue precisamente en ese momento cuando Jacob fue adoptado. Vayamos ahora mismo a Romanos, el capítulo 9. Romanos capítulo 9. Miren, solo les estamos enseñando la Biblia sencilla, hermanas y hermanos. No necesitamos dramatismos. Todo lo que necesitan es ser enseñados para que sepan cómo liberarse. Nos encontramos en la epístola a los Romanos, capítulo 9. Vamos a iniciar nuestra lectura en el primer versículo. Sí, Romanos, capítulo 9, versículo 1. Tómense un momento para encontrarlo y luego, por favor, léanlo en voz alta. Digo la verdad, en Cristo no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ahora, yo también tengo lo mismo. Adelante, lee. Porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo. No es mi deseo. Por favor, continúa con la lectura. Por mis hermanos, mis parientes según la carne, los que son Mira, israelitas. Pablo era un israelita de la tribu de Jota de Benjamín. Él dijo, desearía ser maldito por ellos, por mis hermanos según la carne, que son israelitas. Adelante, lee. ¿A quién pertenece la adopción? ¿A quién le corresponde El entonces? proceso de adopción. ¿Qué? La adopción. Él está hablando de toda la nación, ¿no es así? ¿No es eso lo que dice? Ajá. Termina Y la de leerlo, gloria por que le favor. fue concedida. Ajá. Y el Continúa, pacto por que fue favor. establecido. Continúa. Y la entrega de la ley, el servicio a Dios y las promesas. Así que todas las cosas le fueron dadas a Jacob, a Israel. ¿Por qué? Porque el Señor solo trata con sus hijos. Ahora, para Jacob, Ahora, a Israel le pertenece el privilegio de la adopción. Como mencioné antes, si tú adoptas a un niño, ¿acaso le permites que conserve su nombre original? No, tú le das tu propio nombre. Vayamos ahora al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, porque cuando el rey Salomón terminó de construir el templo, él oró fervientemente al Señor, pidiéndole que si cualquier persona, cuando caen en problemas, Israel es dispersado, o si cualquier persona tiene alguna dificultad, si ellos oran en dirección a este templo diciendo, Señor, por favor, escúchalos, por esa razón nosotros oramos mirando hacia el este, no estamos orando específicamente hacia el este del sol, el sol ya se encuentra en otra posición para cuando nosotros abrimos, pero le estamos orando a ese templo, porque el Señor mismo dijo que sus ojos estarían siempre puestos en ese sitio, y también sus oídos. Entonces, si esa es la situación, ¿por qué no cubrirnos las espaldas? Reza a ese lugar. Así que le oró y el Señor le respondió en ese momento. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 7. Segundo de Crónicas, el capítulo 7. Y vamos a empezar a leer en el versículo 12. Segundo de Crónicas 7 y 12, 7 y 12. Bien, adelante. Y el Señor se le apareció a Salomón en la noche y le dijo, ¡ah! He escuchado tu oración. Ah, ya está todo. El Señor dijo, escuché tu oración, adelante, lee. Y he elegido este lugar para mí mismo, para una casa de sacrificio. Ya he elegido. Se refiere al templo que él construyó. Adelante, lee. Si yo cerrara los cielos de modo que no hubiera lluvia, o si mandara a la langosta que devorara la tierra, o si enviara pestilencia entre mi pueblo, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, Si mi pueblo, el que es llamado, ¿por qué nombre es conocido? Por mi propio nombre. No por el nombre de él ni por el de ellos, por mi nombre. Adelante. se humillarán a sí mismos y orarán y buscarán mi rostro y se apartarán de sus perversos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. se nos conoce como israelitas, cuyo nombre es Israel. Es el nombre del propio Dios. Esto es precisamente lo que el libro sagrado nos afirma. ¿No es esto, acaso, la pura verdad? No hay forma de poder eludir esta realidad. Así que cuando adoptó a Israel, él dijo, a Israel sí, a Israel le pertenecía la adopción. Eso significa que hasta ahora no ha adoptado a ninguna otra nación. Me refiero específicamente a nivel nacional. Ahora permítanme mostrarles esto. Vayamos al libro de Éxodo, el capítulo 4. Éxodo capítulo 4.
No es suficiente con el simple hecho de descubrir que eres un israelita y que vas a regresar a la tierra prometida. Bueno, después de eso, ¿a dónde te diriges? El premio es solo un poco más grande que eso. Esa es la razón por la que el Señor me puso en el corazón la idea de ir más allá. La cuarta parte, poi che sia sacerdote de Dios, poi queremos llegar a lo más elevado, a aquello para lo que fuimos creados. Éxodo capítulo 4, versículo 21. 4 y 21. ¿De acuerdo? Léelo. Y dijo Jehová a Moisés, cuando te dispongas a regresar a Egipto, asegúrate de realizar todas esas maravillas ante Faraón, las cuales he puesto en tu mano. Mas yo endureceré su corazón para que no permita la partida de mi pueblo. Otra escritura te hace saber que él dijo, voy a endurecer su corazón para poner mi mano sobre Egipto, porque Egipto había hecho cosas horribles a Israel. Mató a los primogénitos, intentó exterminar a toda la nación. Les dijo a las parteras, miren, si nace un varón, mátenlo. Si es una niña, una mujer, entonces sálvenle la vida, porque si matan a todos los varones, matan a la nación. Ha cometido algunas cosas verdaderamente horribles. Por eso mismo creo que Estados Unidos ya ha logrado resurgir y está a punto de resurgir completamente ahora. Así es. De la mano de, no voy a mencionar su nombre. ¿Qué fue lo que dijo? ¿A qué verso se refería? Versículo 22. Adelante. Y le dirás al Faraón estas palabras. Así ha dicho el Señor. Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel es mi hijo, es mi primogénito, Incluso mi primogénito. primer hijo. ¿Qué implica exactamente ser el primogénito? Que habrá más de eso. Que eres el primero, pero hay más en camino, ¿verdad? No dijo que fuera mi único, mi primogénito. Puedes seguir leyendo. Y te digo, deja ir a mi hijo para que me sirva. Adelante. Y si te niegas a dejarlo ir, déjalo ir. Si insistes en no dejar ir a mi hijo, He aquí, yo mismo daré muerte a tu hijo. Voy a matar a tu hijo, incluso a tu Incluso tu primogénito. primogénito. Y él lo hizo, hermanas y hermanos. Todos los primogénitos de hombre y de animal en Egipto fueron asesinados. Pueden estudiar eso en el capítulo 12 de Éxodo por su cuenta. Esa es otra lección. Así que ahora vayamos al Evangelio de San Juan, el capítulo 10. San Juan, el capítulo 10. Y Jesús te está dejando saber esto. San Juan, capítulo 10. Por eso tengo a algunos de mis hermanos hebreos por ahí diciendo, Dios va a salvar a Israel. Yo dije, compañero, lo que estás haciendo es reservarte un lugar en el Israel, en el lago de fuego. Esos gentiles y extraños que intentas poner en el lago de fuego, ellos van a estar sentados en la silla en la que tú deberías haber estado sentado. Puedo leerte eso. Dios nos hizo todo lo que Él dijo por mano del hombre, y el hombre, con su exceso, el Señor dijo, yo estaba solo un poco disgustado, pero tú has profundizado la ofensa. Eso significa que ahora Él se encargará de ellos. No te interpongas en su camino o serás alcanzado al intentar acercarte a Él. Si alguien dispara, vas a saltar delante para que le dé a él y la bala te dé en la nuca. No te metas, deja de odiar a la gente. Eso es exactamente. Sí, señor. Ama a tu Dios y guarda sus mandamientos. Así es. San Juan, capítulo 10, versículo 1. 10 y 1. Adelante, lean. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Ahora bien, ¿quién es este redil entonces? ¿Quién es la puerta de este redil? Vayamos al versículo 7, porque cualquiera que no pase por esa puerta es simplemente como un ladrón y un asaltante. Ustedes saben perfectamente lo que se hace con los ladrones y los asaltantes, ¿no es así? Vayamos al versículo 7 y sigamos adelante. Entonces Jesús le volvió a decir, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas. Toda esta gente que intenta tratar con el Padre va a rodear a Jesús. Gente escupiendo el nombre de Jesús. Algunas personas ni siquiera sabes, no pueden ni verbalizar el nombre de Jesús. Vaya, la lección que les espera. Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Adelante, lee. Todos los que vinieron antes de mí son unos ladrones y unos salteadores. Una barbaridad de ellos saliendo de esos sistemas de tubos, hermano. Una barbaridad de ellos, pero por favor, sigue leyendo. Pero las ovejas no los oyeron. Pero las ovejas no prestaron atención a su palabra. Continúa leyendo. Yo soy la puerta. Por mi intermedio, si cualquier persona decide entrar, encontrará la vida eterna y será completamente salvada.
Por mí, si algún hombre decide entrar, si algún hombre cruza este umbral, será salvo. ¿Acaso necesito explicarles esto, mis queridas hermanas y mis queridos hermanos? Esto habla con total claridad por sí mismo, ¿verdad que sí? No es evidente. Así que si ustedes desean obtener la salvación, si anhelan ser salvos, entonces deben entrar por la puerta. ¿Quién es la puerta? Madre mía. Ay, Dios mío, ¿qué Estamos versículo terminando era el capítulo ese? 9. Termínalo Y ya. entrará y saldrá y hallará abundantes pastos. Y van a encontrar pasto. Pausa. Pasen al versículo 14 y sigan adelante, por favor. Pausa. Yo soy el buen pastor. Pausa. Pausa. Y conozco sus ovejas, a mis ellas ovejas, también lo y conocen las muy bien. mías me Pausa. conocen. Nosotros sabemos perfectamente quién es el Señor. Pausa. Sigan y lean, por favor. Así como el Padre me conoce a mí, de la misma manera yo conozco al Padre Prosigue. y mi vida la entrego por las ovejas. Y eso fue lo que hizo. ¿No le dio a nuestro Padre un rescate por nosotros? Así es. Y Adelante, tengo otras lee. ovejas que no son de este mismo redil. A ti. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Adelante, puedes leer. A ellos también debo traer y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. ¿No dijo el Señor que es poca cosa para ti restaurar a Israel? Pero también te daré una luz para los gentiles, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Pero esto abarca a todos los extranjeros. Él dijo, tengo ovejas que no son de este redil. He sido comisionado para traerlos a ellos también. ¿Ya terminaste de escribir eso? Entonces, ahora bien, ¿quiénes son? Entonces, estas ovejas que no pertenecen a este redil son el resto, los descendientes, los hijos de los otros hijos de Noé. Oh, eso es muy simple. Ahora, por favor, vayamos al capítulo 56 del libro de Isaías. Por eso mismo te pregunté, ¿cómo es posible que tú, siendo sacerdote, digas que solamente Israel será el único en salvarse? O sea, es evidente que no lees ningún libro. Eso es del Nuevo Testamento, ¿verdad? Vamos al Antiguo Testamento. Isaías, capítulo 56. Porque tienes que saber esto. Para que no andes por ahí confraternizando con aquellos que carecen de información. Recibo cartas de muchísimas personas de vez en cuando. A algunas les doy respuesta, a otras no. También recibo correspondencia de otra organización y me llegó un correo electrónico de UIC. Quieren colaborar con nosotros. ¿Qué? ¿Colaborar? ¿Qué es? ¿Qué es eso de colaborar? ¿Qué es? ¿Significa que nos juntemos? Colaborar. Dije, te voy a decir una cosa. Te pongo una condición. Quiero que veas la historia negra, la serie completa. Sí, claro Después de que eso, sí. me contactas. Así es. Y entonces, tal vez podamos hablar. Tienes razón. De otra forma, ¿de qué hablamos? Así dice el Señor, guardad el juicio y haced justicia, porque mi salvación está cerca de llegar y mi justicia para ser revelada. Bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo del hombre que se aferra a ello, que guarda el día de reposo sin profanarlo y guarda su mano de hacer cualquier mal. Ahora decía, bendito el hombre. No lo decía. Él no dijo de qué nación procedía, ¿verdad que no? ¿sí? Sigue leyendo. Que no diga el hijo del extranjero que se ha unido al Señor, que se Así que ahora está golpeando al Sí, extraño es y eso. dejes que el hijo del extraño sigue leyendo. Aquel que se ha unido a Jehová Prosigue. habla diciendo, Jehová me ha separado por completo de su pueblo. Él dijo, no quiero que los hijos del extranjero digan, mire, el Señor me ha separado de su predicador, de su pueblo. Si escuchan algunos de estos otros hebreos israelitas, pensarían eso, ¿no? Pero, ¿qué más les dijo a los hijos del extranjero? El eunuco no me interesa ahora mismo. Pasa al versículo 6 y sigue adelante. También a los hijos de los extranjeros que se unan al Señor por favor, para continúa. servirle Ajá, entiendo. y para amar el nombre del Señor. Puedes seguir adelante, para ser puedes seguir sus adelante. siervos. A todo aquel que guarde el sábado sin profanarlo Prosigue. y que se aferre a mi pacto. Ahora, miren, todo aquel que guarda el sábado sin profanarlo y se aferra a mi pacto. Por eso cuando viene un extraño, un no israelita y quiere ser bautizado, lo primero que le pregunto es, ¿estás circuncidado? Bueno, usted sabe, soy gentil. Ah, los gentiles no tienen que ser Pablo. Yo le digo, le voy a decir algo, Señor, Pablo no puede anular lo escrito en la ley. Así es. Ezequiel incluso os lo dijo en el capítulo 44. Ezequiel le dijo a Israel, permítame hablarles de la abominación. ¿Y cuál era esa abominación? Porque trajisteis a extraños incircuncisos, a gente extraña a mi santuario.
y tú los has convocado para que rompan mi pacto. Así que les estoy diciendo, dijo Ezequiel, que el Señor ha dicho, ningún extranjero incircunciso de corazón o de carne podrá entrar en mi santuario. ¿Quién es el más grande? ¿Estamos hablando de Dios o nos referimos a Pablo? Me gustaría que volvieras a empezar desde el principio de ese versículo. Por favor, continúa. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros que se unan a Jehová para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos aquellos que guarden el día de reposo sin profanarlo y que se aferren firmemente a mi pacto. Y se aferra firmemente a mi pacto. Tú tienes dos pactos, el de los 10 mandamientos. Y luego el otro pacto, Dios te dijo en Génesis capítulo 17, este es mi pacto, que todo varón de 8 días debe ser circuncidado. Pero si tiene 8 días o no, debe ser circuncidado. Uno que es comprado con dinero, ese es uno que es la simiente física de Abraham, que nace en la casa, mejor dicho. Semilla física de Abraham o una que se compra con dinero. Esa es la que se adquiere con la sangre de Jesús. Tuvo que ser circuncidado. ¿Cómo puedo dejar que alguien me convenza de lo contrario? Entonces, lo que dijo Ezequiel, pero adelante, continúa leyendo. Versículo 7. Aún a ellos los traeré a mi monte santo y los llenaré de gozo. Sí, los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar. Y mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Hasta qué punto son absolutas todas las personas? Por favor, sigue y lee. Dice Jehová Dios, el que reúne a los desterrados de Israel. Aún reuniré a otros con él, además de los que ya están reunidos con él. No. Dices que en el Antiguo Testamento, que fuiste y descubriste que eras Israel. ¿Cómo pudiste pasar eso por alto? Así es. ¿Y me vas a pedir que corrobore contigo? Sí, claro, colabora ya. Algo anda mal con tus oídos. No me has estado escuchando. Vamos a Efesios, el capítulo 2. El capítulo 2 de Efesios. Estás intentando desechar al gentil. Mira aquí. Parece que tú también necesitas salvación. Te voy a hacer un favor. Te diré la verdad para que no te engañes y acabes en el lago de fuego. ¿Por qué? La única razón es que te amo. No hay más complicación que esa. Es así de sencillo. La gente que te dice la verdad te ama. Efesios capítulo 2, vamos a comenzar en el versículo 11. Efesios 2, versículo 11. Miren lo que Pablo les está diciendo a estos hermanos efesios. Por eso, yo nunca pude comprender bien ese asunto de la circuncisión, pero alguien más me comentó que tienen una forma de entenderlo. Dijeron, el Señor hizo que Pablo escribiera eso para probarnos en estos días, ver qué vamos a hacer. Vamos a seguir la corriente, vamos a ir con el Señor, yo por mi parte voy con el Señor. Pero dicen que todo esto sucedió solo para ponernos a prueba, a predicadores como yo en estos últimos días. Y yo dije, bueno, ojalá no lo hubiera hecho. Pero mucha gente se enoja conmigo por decir esto, pero yo me baso en el libro, no hago nada más que el libro, yo me baso en todo el libro y sé quién tiene la preeminencia. Versículo 11, por favor, lee. Por tanto, tened presente que vosotros en otro tiempo erais gentiles en la carne. Si cuando en el pasado fuisteis gentiles en la carne, seguís siendo gentiles en la carne. Debería haber dicho gentiles en el espíritu. Adelante. Vosotros, los que sois designados como la incircuncisión, por aquellos que se autodenominan la circuncisión en la carne realizada por manos humanas. Recordad que en aquel entonces os encontrabais sin Cristo, siendo extraños a la comunidad de Israel, ajenos a su ciudadanía y completamente ajenos a los pactos de la promesa divina, sin esperanza alguna y sin Dios en este mundo. Fíjate bien en ese momento, tú estabas completamente sin Cristo.
Ustedes se encontraban completamente ajenos a las promesas divinas, estaban totalmente desvinculados de los pactos sagrados, por consiguiente carecían por completo de cualquier esperanza y de la presencia de Dios en este mundo. Reflexionen profundamente sobre esto, por favor continúen y lean. Pero ahora en Cristo Jesús mismo. Pero ahora en Cristo Jesús, Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Pero vosotros, por la sangre de Cristo, habéis sido acercados. Por eso es de suma importancia que se aferren, que se unan a Jesús. Porque por favor, Él continúen es leyendo. nuestra paz, Ajá. quien de Adelante, ambos ha por hecho favor. una sola cosa y ha derribado por completo el muro intermedio de separación que nos dividía. Así que si de verdad eres un auténtico siervo de Dios y andas por ahí con prejuicios hacia otras personas, entonces no eres ningún siervo de Dios. Porque Él ya ha derribado esa barrera. Ahora ustedes son mis hermanos y mis hermanas. El color no tiene absolutamente nada Eso que es ver todo. con eso. Amén. Adelante, lee. 15. Adelante. ¿Qué era eso? Mejor Ir al baja minuto hasta el 18. 18. Sí, hasta el 18. Y por favor, sigue y lee. Bueno, ¿de qué eres parte? De la mancomunidad de Israel, Cierto, ¿verdad? cierto. ¿Por qué se menciona la mancomunidad de Israel? Porque Israel es el nombre del Señor y Él nos adoptó y nos concedió su propio nombre. Así que cuando el muro es derribado y tú cumples con todo aquello que Dios le ordenó a Israel que hiciera, entonces ahora formas parte de la mancomunidad de Israel. Así es. ¿Lo entienden todos ustedes? Pasen al versículo 18 y pueden continuar. Porque por medio de Él ambos tenemos acceso en un mismo espíritu al Padre. Diles, por un solo espíritu que nos lleva al Padre. Por uno, ¿cuál es ese espíritu único? La palabra. ¿Cómo me vas a decir que yo tengo que ser circuncidado para alcanzar la salvación? Y los gentiles no tienen que serlo para ser salvos. ¿Ese es el mismo espíritu? ¿Acaso no leyó en Juan capítulo 6, versículo 63? Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, si tenemos un solo espíritu, eso significa que tenemos un solo mensaje. Y hay una palabra por la que debemos vivir. ¿Cómo se puede sortear eso? ¿En qué versículo estamos? Nos Adelante, encontramos por favor, en el lee. versículo 19. Ahora pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino Ahora lee. Ya no sois más extraños ni forasteros. Continúa leyendo. pero con ciudadanos junto con los santos y miembros de la gran familia de Dios. Ahora, vosotros os habéis convertido en conciudadanos de los santos. Sois el verdadero Israel espiritual. De la misma manera que nosotros somos el Israel espiritual, si fuéramos designados por el nombre de nuestro padre ancestral, entonces seríamos jacobitas. No seríamos considerados israelitas. Adelante, termina eso. Y están sólidamente edificados sobre el fundamento establecido por los apóstoles y los profetas, siendo el propio Jesucristo, él mismo, la piedra angular más importante y fundamental. Eso significa que no puede ser ni un erudito del Antiguo Testamento, ni un cristiano del Nuevo Testamento, ¿verdad? Tienes que estar edificado sobre la palabra completa de Dios, el Antiguo y el Nuevo Testamento, hermanas y hermanos. Así que cuando uno se vuelve hacia Dios y comienza a caminar en el sendero de sus leyes, sus estatutos divinos y sus sagrados mandamientos y los observa fielmente y se aparta por completo de odiar a las personas, entonces uno se ha convertido en Un verdadero hijo espiritual de Dios. Ustedes han sido los primeros en realizar una adopción. ¿Comprenden lo que esto significa? Así que, si ya has realizado la primera adopción, entonces tienes uno más. Esa es la segunda adopción, hermanas y hermanos. Y esa adopción será un proceso que irá del hombre hacia el mismo Dios. Y una vez que logre esa transformación de ser hombre a ser Dios, ya no estarás simplemente a su imagen y semejanza, sino que serás de su misma naturaleza. Alabado sea Dios. esto es lo que estamos intentando lograr. Vayamos a San Juan, el capítulo 4, y veamos qué es Dios, si es que busca su esencia, su naturaleza. Volvamos a San Juan, capítulo 4. Y vamos a leer un solo versículo, el número 24. Esto está en San Juan, capítulo 4, versículo 24. La gente lo lee y ni siquiera le presta la más mínima atención. Pero le presto muchísima atención a cada cosa en este libro. Es por eso que una vez que he terminado de leerlo por completo, cuando llego al final del Apocalipsis, vuelvo directamente al Génesis y empiezo la lectura otra vez desde el principio. Ahora mismo estoy en Gálatas.
Voy a desglosarlo todo. Una vez que haya terminado con esto, entonces retomaré el hilo, porque realmente comprendo bien estos asuntos. Ahora, el versículo 24. Por favor, Dios sigue es y lee. por su propia naturaleza un espíritu y aquellos que deseen adorarle deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así es, completamente cierto. Pero lo que he venido a descubrir aquí, la Escritura nos dice, Dios es espíritu, mis queridas hermanas y hermanos. Él es un espíritu. Así que ahora, si de verdad si realmente se convierten en sus hijos, entonces también deben convertirse en espíritu. Ajá, así es. ¿Por qué? Les voy a mostrar la razón por la cual es necesario que se conviertan en espíritu para poder ser verdaderamente hijos suyos. Vayamos ahora a la carta a los Hebreos, en el capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Mira, ahora mismo estás caminando en el Espíritu. Ustedes son sus hijos espirituales, pero no son sus hijos nacidos del Espíritu. Todavía están de pausa según su clase, pausa, pausa según a su imagen, pero aún no se han vuelto según su especie. Hebreos 12, y les voy a mostrar algo, porque Él es espíritu, hermanas y hermanos, y si de verdad quieren ser sus hijos, entonces tienen que ser espíritu. Es tan sencillo como eso, un ser espiritual. No hay registro de que un espíritu haya muerto jamás, ni siquiera uno. Pudo haber sido un accidente con que solo uno de ellos muriera, pero ustedes, espíritus, no sufren accidentes como la muerte. Hebreos 12 y versículos 6, 12 y 6. Hebreos 12 y 6. ¿De acuerdo? Léanlo, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Así es como se comportan, hermanas y hermanos. Si el Señor no los azotara o castigara por sus malas acciones, ¿acaso dejarían de hacerlas? Aquí se decía que si veníamos a la palabra de Dios, gracias a Dios, reflexionen. Bueno, miren, a mí no me pasó esto hasta que empecé a venir a la palabra de Dios. Teníamos una hermana aquí, ella vino a la palabra, estaba aprendiendo, de alguna manera fue violada, lo cual es algo horrible. Saben, ella renunció porque a mí no me violaron antes de empezar a tratar con este tipo de religión y se fue. Satanás debió saber eso. Y el Señor lo permitió, pero Él dijo, porque el Señor al que ama lo castiga y azota a todo aquel que recibe. No significa que si alguien se equivoca siendo siervo de Dios, Él te va a dar un golpe en la cabeza, ¿verdad? Diría el versículo 9 y léelo. Por lo demás, tuvimos a nuestros padres carnales que nos corregían. Además, hemos tenido padres de nuestra propia carne que nos corrigieron. Adelante. Y le rendimos reverencia. No deberíamos, con muchísima mayor razón, someternos al Padre de los Espíritus y así vivir. Y le dimos a nuestro Padre de carne y hueso reverencia. Así que ¿no deberíamos, con mucha más razón, dejarnos corregir por este Padre de los Espíritus? Eso nos revela claramente que el Padre es el Padre de todos los Espíritus. ¿Y sabes por qué? Porque Él mismo es Espíritu. Y si vas a ser Dios, tienes que ser de su misma naturaleza, hermanas y hermanos. Para poder llegar a ser como Él es, reflejando su esencia, su carácter y su naturaleza divina, tienes que levantarte de entre los muertos, volver a la vida. Por consiguiente, los seres que son puramente espirituales no tienen la capacidad de procrear hijos. Ellos no tienen ningún bebé. Ellos tienen que adoptar. Y Jesús vino para revelarte cómo se consigue eso. Ahora, vayamos a la carta de los Gálatas, capítulo 4. Es por eso que la gente dice, bueno, el libro de Enoch dijo, y el libro de Jasher dijo, y Enoch dijo que ellos tenían gigantes, de ahí es de donde sacas a tus Nefilim. Yo solo me río. Mi risa no proviene de la alegría o la diversión, sino que es una risa que nace de la tristeza. Los seres espirituales no tienen hijos, no pueden tenerlos. Si los tuvieran, entonces no habría ninguna necesidad de que adoptaran, mis queridas hermanas y hermanos. Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 3. Gálatas, capítulo 4. y el versículo número 3. Perfecto. Puedes empezar cuando quieras. Aún así nosotros cuando éramos... Gálatas, lo siento, el capítulo 4. Es el libro de Gálatas, capítulo 4, sí, y el versículo 3. De acuerdo, sí, por favor, sí. continúa. Yo mismo tengo que poner mucha atención. Sí, por favor, sigue leyendo. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y seguimos siéndolo. Empieza a leer.
Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y lo hicimos, ¿no? ¿Verdad? Cuando él nació de Eva, no, de María, todavía estábamos bajo la ley del sacrificio animal. Y no salimos de la ley del sacrificio animal hasta que él murió en la cruz. Así que él fue hecho de una mujer bajo la ley del sacrificio animal. Adelante, puedes leer. Para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Así que él lo envió para redimirnos a nosotros que estábamos bajo la ley, para que pudiéramos recibir la adopción de hijos. Eso incluye a las hijas también, a nuestras hermanas y hermanos. ¿Por qué la adopción? Porque los seres espirituales no tienen bebés. Sigue leyendo. Y por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ahora estamos caminando en ello, pero cuando hagamos esta segunda adopción, entonces no seremos un hijo. Pero ahora mismo, no seremos un hijo espiritual. Ahora vayamos al capítulo 8 de Romanos. Volvamos al capítulo 8 de Romanos. Porque nadie le presta la atención que merece a esa palabra, adopción. Puesto que no puedes nacer en esa condición, la adopción, cuando tú la realizas, es como si hubieras nacido de nuevo. Y no estamos hablando de un simple cambio de mentalidad, estamos hablando de una transformación, un cambio de cuerpo. 8 y 15, en Romanos 8, vamos a comenzar en el versículo 15, de acuerdo, adelante. Porque no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver a Empieza. sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mira, eso es lo que estás recibiendo ahora mismo, el espíritu de adopción. Ya sabes lo que tienes que hacer para poder concretar la adopción. Así podrás llamarle Padre. Continúa leyendo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pues lees la palabra de Dios que da testimonio. No dice que si te dejas guiar por la palabra de Dios, entonces eres hijo de Dios. Exactamente. Y si somos hijos suyos, entonces por derecho somos herederos de Dios. Y además coherederos junto con Cristo. Siempre y cuando padezcamos con Él. Pero tenemos que hacer lo que tenemos que hacer si queremos ser como Él. Adelante, lee. ¿Qué versículo? Nos encontramos en el versículo 17 para que también seamos glorificados juntamente. Porque yo considero que los padecimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada en nosotros. ¿Qué no puedes soportar para convertirte en Dios? Nada. Adelante, puedes comenzar a leer. Porque la ardiente expectación de la creación aguarda con anhelo la gloriosa manifestación de los hijos de Dios. Esperamos la manifestación. Somos nosotros, de los hijos de Dios. Esperamos Él. Por eso vengo aquí cada día de reposo. Por eso me subo a una furgoneta y conduzco a otros lugares. Por eso tomo aviones a otras ciudades. Sí, claro. Porque estoy aguardando con expectación la manifestación de los hijos de Dios y mi firme intención es ser uno de ellos. Vayamos al versículo 22 y adelante. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto juntamente hasta ahora. Ahora quiero decir toda la creación, porque están los niños y cada uno de ustedes. ¿No dijo el Señor que todos ustedes son hijos de Dios? Toda la creación está de parto. Adelante, lee. Y no solamente ellos, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros, aguardando la adopción, es decir, la redención de nuestro cuerpo. Estamos a la espera de la adopción. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a la redención de este cuerpo. Recuerden bien, este cuerpo humano no estaba destinado a morir. Adán y Eva con su desobediencia lo mataron. Así que ahora el Señor está haciendo todo lo posible para redimirlo. Y una vez que Él lo haya redimido completamente, entonces regresaremos a la condición en la que estábamos en el Génesis, antes de que Adán y Eva comieran del árbol prohibido, del árbol equivocado. ¿Lo comprenden bien? Pause. Estamos aguardando con expectación la adopción. Pause, es decir, la completa redención de nuestros cuerpos. Pause. Ahora, por favor, pasen al versículo 28. Pause y continuemos con la lectura. Y sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios, adelante. a los que son llamados según su propósito. Vayan y aquellos que han sido llamados
Toda la creación fue convocada conforme a su propósito divino. La gran pregunta es, ¿vas a ser tú uno de los que no escucharon el llamado? Ajá, Ahora, porque por favor, aquellos que sigue de leyendo. antemano conoció, a esos también los predestinó para que fueran hechos conformes a la gloriosa imagen de su amado Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué es Jesús ahora? ¿Es un ser espiritual o es de carne y hueso? Un ser de naturaleza espiritual. Así pues, a todos aquellos de nosotros, a quienes Él conoció de antemano, ¿cómo es que nos conoce a cada uno? Porque fuimos nosotros quienes lo conocimos a Él primero. El Señor dijo, dijo, el Señor presta mucha atención y Él escucha con gran interés. Y a todos aquellos que hablaban a menudo de su nombre, Él los inscribió en un libro. Cuando yo reúna mi tesoro, mi joya más preciada, entonces ellos van a ser completamente Sí, señor, eso míos. es Eso exactamente significa lo que que Él quería ya te decir. conocía a ti, porque tú, a tu vez, has llegado a conocerlo a Él. Así que cuando se realice esa adopción, entonces Jesús será considerado el primogénito de muchos hermanos. Así que ahora Jesús, cuando Él vino a este mundo, Él ya era el Hijo de Dios, porque Él vivía y caminaba en la poderosa palabra de Dios, mis queridas hermanas y hermanos. Pero, ¿cuándo fue que Jesús hizo esa segunda adopción y se convirtió en el verdadero y único Hijo de Dios? Vamos a descubrirlo juntos. Volvamos a la carta a los Romanos, al primer capítulo. Romanos, capítulo 1. Por eso la gente me dice, he vuelto a nacer. Mira, puedes cambiar de opinión y ser cortado. Pero cuando realmente naces de nuevo, no hay forma de cambiar de opinión. Ya estás ahí. Tienes la mente de Dios. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Por favor, adelante. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para la proclamación del Evangelio de Dios, el cual Él había prometido de antemano por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, Jesucristo. Mira, los profetas ya te lo habían dicho. Pause con respecto a su Hijo, Jesucristo. Nuestro Adelante. Señor, Ajá. que en cuanto a la carne fue engendrado de la descendencia de David. El cual fue hecho de la simiente de David según la carne. Adelante y lee. Y fue declarado como el Hijo de Dios con gran poder. Y declarado como el Hijo de Dios con gran poder. El hombre no tiene poder alguno. Sí, eso es exactamente. No, en absoluto. Solamente Dios. Y fue declarado como el Hijo de Dios con gran poder. Adelante, puedes leer. En conformidad con el Espíritu de santidad. En conformidad con el Espíritu de santidad. Por medio de la resurrección de los muertos. por la resurrección de los muertos. Fue en ese momento cuando Jesús verdaderamente se convirtió, se hizo el Hijo de Dios. Cuando Él estaba en su cuerpo de carne y hueso, Él era espiritualmente el Hijo de Dios. Pero Él quiso que supieras, mientras uno está en carne y hueso, siempre existe la posibilidad de que algo salga mal. Por eso cuando aquel joven le preguntó, buen maestro, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Eso es. Hasta que lo logres, que entres en la familia de Dios, compañero, ya tienes vida eterna. Sí, es correcto. ¿Ustedes entienden? Exactamente. Él se convirtió en el Hijo de Dios en el momento de su resurrección. Vamos a confirmarlo. Vayamos al libro de Hechos, al capítulo 13. Retrocedamos un poco hasta Hechos capítulo 13. Porque hermanas y hermanos están recibiendo la palabra de Dios sin adulterar ahora. Nadie puede revertir esto. Porque cada vez que lean en el mismo pasaje, siempre dirá exactamente lo mismo. Hechos 13. Y vamos a empezar a leer en el versículo 32. El 13 de Hechos. Y el versículo 32. Eso es lo que me gusta de este libro, que simplemente lo lees. Por eso lo leo una y otra vez. Cada vez que repaso este libro, aprendo algo nuevo. ¿Han notado que cada año estas lecciones son mejores? Eso es porque sé algo que no sabía el año pasado. Lo sé, pero no. Hay algo que no te deja entender la profundidad de ciertas cosas. Por eso simplemente sigues leyendo. Esto Así es es. un libro dentro de un libro dentro de un libro. Verso 32, sigue. Y nosotros os anunciamos las buenas nuevas de cómo la promesa que fue hecha a nuestros padres, Dios mismo la ha cumplido a nosotros, sus hijos, y que ha resucitado a Jesús otra vez. Ajá, ¿Cómo? Él ha resucitado a Jesús de entre los muertos. ¿Y ahora qué?
Así como está escrito también en el segundo de los salmos, Empieza. tú eres mi hijo, yo te he engendrado en este día. Como está escrito en el Salmo segundo, en el cual se lee, tú eres mi hijo, hoy te he engendrado. ¿A qué día se refería eso? Al día en que Él resucitó de entre los muertos. Por favor, continúa y termina la frase. Sí, y en cuanto a que Él lo resucitó de entre los ¿No muertos, es esto de lo que se está pause hablando? para que Adelante, ya léelo. no regresara a la corrupción. Él no tiene que preocuparse por morir o descomponerse. Adelante. Él dijo lee. de esta Ajá. manera: les daré las misericordias fieles y seguras que prometí a David. Así que Él dijo, tú eres mi hijo amado, en este día yo te he engendrado. ¿Y qué día fue exactamente ese? ¿A qué día se refería? Fue el día glorioso en que Él resucitó de entre los muertos, venciendo la muerte misma. Ahora ya no hay posibilidad de dar marcha atrás, no hay vuelta posible. Ustedes han sido por la gracia divina, nacidos de nuevo, completamente transformados. Tú, en realidad, perteneces a la gran familia de Dios. Por lo tanto, y en esencia, tú eres Dios. Es esta una verdad tan profunda que te cuesta mucho trabajo asimilarla y entenderla completamente. Nos va a pasar exactamente lo mismo a nosotros cuando finalmente concretemos el proceso de adopción. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 20. Solo me quedan 3 lugares más que ver después de esto. Lucas capítulo 20. La verdad es que no es difícil de entender, mis queridas hermanas y hermanos, si alguien se toma el tiempo y poder leerlo contigo. Eso es precisamente lo que estoy haciendo ahora. Ahora mismo no soy más que un simple lector. Cuando lo leas, tú mismo lo vas a entender. Ahora bien, nosotros vimos cómo sucedió con Jesús. Veamos si nos pasará de una forma diferente a nosotros. Lucas capítulo 20 y vamos a empezar a leer en el versículo 34. Lucas capítulo 20. Y versículo 34. De acuerdo, Lee. Y respondiendo, Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en Porque son casamiento. seres espirituales, Así es. no se casan ni se dan en matrimonio. Por eso los ángeles no se casaron con esas mujeres. Adelante, lee. Tampoco pueden morir en adelante. Ellos tampoco pueden morir ya. Porque son semejantes a los ángeles. Porque son iguales a los ángeles, porque los ángeles no pueden morir. Sigue leyendo. Y son verdaderamente los hijos de Dios, Y son verdaderamente hijos de Dios. siendo los hijos de la resurrección. Ser los hijos de la resurrección. Es en ese momento cuando te convertirás en un verdadero hijo de Dios. Cuando salgas de la tierra o si aún vives, cuando seas completamente transformado. Entonces, y solo entonces, serás un auténtico hijo de Dios. Y podrás decir con certeza: estoy salvado. Vamos, ahora que los muertos resucitan, hasta Moisés se apareció en la zarza cuando llama al Señor, al Dios de Abraham y al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. ¿Por qué dijo eso? Porque Él no es un Dios de muertos, sino de Él es el Dios, vivos. el Señor de todos los que están vivos. Mis queridas hermanas y mis queridos hermanos, pongan fin a esto. Porque todos viven solamente para Él. Así que la cuestión principal es esta. Por eso te llama en el capítulo 82 del Salmo: Dios se encuentra de pie en medio de los poderosos y juzga entre los dioses. Por eso fue que dijo: yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, porque Él bien sabe que Abraham, Isaac y Jacob van a ser parte de esa primera resurrección y ellos serán como Dios y vivirán por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque ellos comieron del árbol de la vida. ¿Lo entienden? En serio, esto es demasiado simple. Vamos a Primera de Juan, el tercer capítulo. Primera de Juan, capítulo 3. Todo este pasaje trata de cómo recuperarnos de la gran equivocación que cometieron nuestro primer padre, nuestra madre y nuestro antepasado. 1 de Juan. Capítulo 3. Porque el Señor tenía todo esto escrito. Él quiere que leamos estas cosas para que sepamos qué hacer, para ser el Dios que nos creó para ser, en lugar de Barbacoa al lago de fuego. Así es. Juan 3. Primero Juan 3. Y vamos a empezar a leer en el versículo 1. Primera de Juan 3 y 1. Vale, adelante.
Mirad cuán grande amor nos ha concedido el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esta razón, el mundo no nos conoce porque tampoco le conoció a Él. Amados, ahora mismo somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado plenamente lo que llegaremos a ser. Mira, cuando caminan en la palabra, ustedes son los hijos de Dios, el juez, pero todavía no se ha revelado lo que llegarán a ser. ¿A cuántas personas han oído o a cuántos predicadores han oído predicar lo que digo, que fueron creados para convertirse en Dios? Pero está claramente establecido en el libro. Ciertamente Termina con es eso. así. Pero nosotros sabemos con total certeza que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le contemplaremos tal cual es. Así que si vas a ser como Él, entonces ya no estás hecho a su imagen. Pausa. Más bien eres según su especie. Pausa. Termina eso. Pausa. Oh, eso es todo. Pausa. Así que esto es lo que realmente buscamos. Pausa. Queremos ser como el resto de la creación. Pausa. Queremos ser según su especie. Así que, para que podamos ser como Él, tenemos que experimentar una transformación y no nos referimos a una simple modificación de nuestra forma de pensar. Vayamos ahora a la primera epístola a los Corintios, en su capítulo 15, y analicemos con detenimiento este cambio que debemos llevar a cabo. Primera Corintios capítulo 15. Díganle a la gente, tómense su tiempo, sean pacientes y aprendan a ser Dios, porque de cualquier forma serán inmortales. Es lo que me asusta. Si voy a ser inmortal, seguro que no quiero estar entre el fuego, donde los gusanos me estén devorando. No, Primera de Corintios, capítulo 15, y vamos a comenzar la lectura en el versículo 49. Sí, Corintios 15, versículo 49. ¿De acuerdo? Léelo. Y como hemos llevado la imagen terrenal, ahora llevamos la imagen de lo terrenal. Todos estamos aquí. Es según nuestra especie. Sangras, te enfermas, tienes que respirar y al final mueres y vuelves a la tierra. Así que mira, eres según la humanidad. Así que como llevas la imagen de lo terrenal, adelante. También llevaremos la imagen de los celestiales. Adelante, por favor. Ahora No te bien, detengas, hermanos, digo puedes esto. continuar. Pause, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Pause. Ni tampoco la corrupción puede heredar la incorrupción. Así que este no es el reino del Padre. Habrá carne y sangre en el reino de Jesús, pero no en este reino. No se puede heredar el reino del Padre. Sí, claro. No habrá nada que pueda descomponerse, apestar y morir. Adelante, lee. prestad atención, os revelo un misterio. Y esto es un verdadero misterio. Adelante, No puedes todos empezar a leer. dormiremos, pero todos seremos transformados. Y eso es lo que a mí me asusta. Seas bueno o malo, vas a cambiar. Pero no todos van a morir. Algunas personas van a estar aquí cuando Jesús venga. Aunque sea una locura, pretendo ser uno de ellos. Ajá. Pero todos vamos a ser transformados. Continúa leyendo. En un momento, en un abrir y cerrar, Adelante, de ojo, por favor. al toque de Sí, la trompeta adelante. final, Ajá. porque la trompeta sonará y los muertos serán resucitados incorruptibles. Por eso siempre le digo a la gente, ustedes tienen gente en el cielo. Les pregunto, después de que suenen las 7 trompetas, pues no, les digo, entonces no hay nadie en el cielo, porque la trompeta sonará, esta trompeta sonará. Sigan y lean. Y los muertos serán resucitados. Puedes ir adelante, incorruptibles, puedes ir adelante. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Así que cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sí. La muerte ha sido devorada por la victoria. Ahora bien, cuando eso ocurre, ¿estamos avanzando hacia algún punto en el futuro o estamos intentando regresar al pasado? Lo que intentamos es volver al pasado. Si no hubiésemos probado del árbol del conocimiento del bien y del mal, jamás habríamos conocido la muerte. Simplemente habríamos sido transformados. Y Dios nos demostró que eso podía suceder con Enoc, ¿no es cierto? Sí. Hermanas y hermanos, no estamos yendo a un lugar que ya existía sin nosotros, ni a un sitio donde nunca hayamos estado. Vamos a recuperar aquello que ya era nuestro. Hablas de gracia. La gracia estaba en el principio. Simplemente tenías que obedecer. Y probablemente ya seríamos todos como Dios. Porque ese es el propósito de Dios, tener hijos, pero al no poder tenerlos, tuvo que adoptar
Ahora vayamos al último pasaje, Efesios capítulo 1. El primer capítulo de Efesios. Hay tanta gente inteligente, pero nadie lee. Es como una lástima. Oh, así que lo leíste. ¿Qué? Por supuesto que lo hice. Abramos nuestras Biblias en la carta de los Efesios, el capítulo 1, y vamos a comenzar a leer en el versículo número 3. Es decir, Efesios 1, versículo 3. Por favor, léelo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, así como nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo. Según nos escogió en Él, en Cristo Jesús, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, por favor, Que lea, seamos para que fuésemos santos y sin mancha, irreprensibles ante Él en amor. Y sin reproche ante Él en amor. Adelante, lee. Habiéndonos predestinado a nosotros. ¿Qué significa la palabra predestinate? Ya está decidido. Habiéndonos predestinado, por favor, procede a leer. Para la adopción de los hijos por Jesucristo, para sí mismo, conforme al buen agrado de su santa voluntad. Habiéndonos predestinado a nosotros, para que nos convirtiéramos en hijos antes de que el mundo existiera. Ese era, de hecho, su propósito principal, ¿verdad? Pero lo que Él realmente hizo fue adoptarnos a través de Jesús. Esa es la razón por la cual el nombre de Jesús era Israel. Jesús nos adoptó y nos concedió su propio nombre. Por esa razón, Él hizo un llamado en el libro de Isaías. El Santo, el Padre Eterno. Él no es el Padre, pero sin embargo, Él es nuestro Padre. Porque Jesús es quien nos adoptó para presentarnos ante el Padre. Él es quien nos dio un nombre y todo esto se reduce a una sola cosa. La adopción será completa cuando ya no seas simplemente un hombre, sino que seas Dios. Es tan sencillo, ¿no es así? Muchas gracias por su tiempo.